grande Marcela, a quien admiro y aprecio mucho. Bueno, con ese beso seguimos preguntándole a Marcela. Entonces, Marcela, ¿vos no creés que eventualmente Milei puede terminar jugando con ustedes en 2023, por ejemplo? Mira, lo Porque primero hay que gente tiene que que hacer se lleva Milei bastante bien. es bueno, no sé si con dejar de ustedes. descalificar. No con ustedes precisamente, con otros socios de Juntos por el Cambio. No, obvio que yo creo que, y siempre lo digo, que los argentinos necesitamos tener una gran charla para pararnos en las coincidencias, porque seguramente tenemos muchas coincidencias en muchos temas, achicar las diferencias y hablar del cómo, porque tal vez podemos tener un diagnóstico en que hay que mejorar la educación, hay que mejorar la reforma, hay que hacer una reforma tributaria, hay que hacer una reforma laboral. El tema es el cómo. Yo me acuerdo siempre que una vez que de la Fundación Neumann vino un integrante del gobierno alemán, y él decía que la coalición de gobierno, que eran en ese momento varios partidos cuando gobernaba Merkel, ellos cada vez que había una elección se sentaban, toda la coalición, los distintos partidos, y redactaban un documento que tenía más o menos 250 páginas, donde establecían en qué estaban de acuerdo, qué era lo que iban a hacer, pero también cómo lo iban a hacer. Porque tal vez vos estás de acuerdo con una reforma laboral o con una reforma tributaria, pero no estás de acuerdo en el cómo, o no estás de acuerdo qué es lo que vos querés modificar. Entonces, un poco lo que decía Hernán, no solamente tenemos que construir una narrativa, decir por qué y para qué queremos volver a ser gobierno, sino cómo vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer para modificar y para poder poner a la Argentina, que yo insisto, no es un país pobre, es un país que lo han empobrecido, pero es un país que tiene muchísimos recursos para poder salir adelante, que necesita buenas administraciones, que necesita rumbos claros y que necesitan que no te saquen la silla cada vez que te estás por sentar. No recuerdo si fue antes de las elecciones generales, pero el diputado Massa, presidente de la Cámara, sacó 10 puntos, dice, vamos a armar un encuentro de consenso, etcétera. ¿En qué quedó eso? En nada. Qué buena memoria tenés, Eduardo. Pero ¿te perfecto, acordás? porque dijo, no, voy a convocar, Sí. porque inmediatamente de las elecciones, no importa el resultado, nos vamos a sentar a una mesa. Es un muy buen punto. El lugar del diálogo, sin duda, que es el Congreso. Ahí tienen que ser el diálogo, los consensos, en qué podemos estar de acuerdo legislativamente para sacar las mejores leyes para solucionar los problemas a los argentinos. Ahora, convocarnos al diálogo, nunca. Fíjate vos, ahora está por sacar las sesiones extraordinarias con un temario oficialista. Nada, ni un solo proyecto de la oposición. Jamás nos han llamado cuando se trataba la reforma judicial, la reforma del Ministerio Público, nunca para dialogar, para ver. Massa también dijo, te acordarás en ese momento, vamos a hacer un gran plenario para tratar la reforma judicial. Era como un plan de gobierno prácticamente, eran esos 10 puntos. Y volvemos a lo de antes. Es que yo creo que ese recorte que tuvieron en las elecciones, cuando recortaron la distancia, dijeron, bueno, vamos a poner esto en freezer. Claro, lo pusieron por suerte, porque esa no es la reforma que necesita la justicia. Pero volvemos a lo de antes con la carta de Cristina, ¿no? Es decir, acá hay el único plan que pudo poner foco el gobierno fue en el plan de impunidad, que le interesaba a un sector de la política. Esa reforma no solucionaba nada, por eso no prosperó tampoco. Pero la oposición no es tenida en cuenta. Yo no te puedo decir la cantidad de proyectos, no solamente que presenté yo, sino que presentó el bloque de la coalición cívica de Juntos por el Cambio. Ahora nos vas a seguir contando más, Marcela, ¿te parece bien? No, perdón, cerrá el concepto. Te pido que cierres el concepto. Ni un proyecto tratan de la oposición. No se sientan con la oposición a dialogar. Seguramente nuestros proyectos pueden ser mejorables. No te estoy diciendo que sean los proyectos perfectos. Pero sentémonos a acordar. Por algo nos votó la gente también. Por algo la gente no votó al gobierno en esta elección. Y necesita que acordemos cuáles son las necesidades que tiene la gente, que es combatir la pobreza, no combatir la riqueza, generar trabajo genuino, tener la agenda de la producción y tener la agenda de la educación. Vamos a ver si eso puede ocurrir en marzo, Marcela. Y seguramente la seguridad que también, ¿no? También, otro ítem más. Bueno, muchísimas gracias por la visita. No, gracias por la invitación. A la vuelta vamos a tener una columna con la firma de Pablo Sirven. Vamos a tener a Pablo Tonelli hablando sobre la justicia, la marcha que se viene sobre la justicia, y vamos a tener a Gerardo Milman, que acaba de presentar o va a presentar un proyecto de juicio político contra Gómez Alcorta y Guado de Pedro, entre otras cosas por haber ido a visitar a Milagro Sala. Todo eso en unos minutitos nada más.